Los dos últimos vídeos que hice para El Viejo Topo, que versaban sobre los mitos de la economía y las mentiras del liberalismo, han despertado, han levantado mucha polvareda y mucha polémica, tanto en redes sociales como sobre todo en YouTube. Y creo que justamente por esa polémica es necesario, creo que merecen muchas de esas críticas o esos debates que se han generado, pues una respuesta y una respuesta que pueda ser también pues clarificadora o que nos permita también ampliar algunos conceptos que trabajo también en los dos vídeos anteriores. Lo primero que quería aclarar, bueno, para hacer una aclaración, es sobre información, porque también se me ha acusado de politólogo. Curiosamente, justamente el estudio de la ciencia política es lo que estudia el Estado y es justamente por donde más entran muchas de estas críticas, ¿no? Por el tema del Estado y el mercado. Pero bueno, es verdad que yo soy graduado en ciencias políticas, un grado que me saqué en 2013 por la Universidad Pompeu Fabra. Luego en 2014 hice un máster en filosofía con una tesina en París sobre el Estado, la soberanía y el pueblo, para ampliar esa rama de conocimiento hacia lugares más profundos, en mi opinión. Y por último, hice un posgrado en economía en la Universidad de Barcelona. Esto lo digo y lo quiero situar también porque muchas veces los economistas liberales y los liberales en general disfrazan su ideología de ciencia, como si quisieran ocultar que muchos de sus posicionamientos y muchas de sus líneas de argumentación fueran neutras, objetivas o simplemente científicas, cuando en realidad muchas veces simplemente son ideológicas. Y aquí quiero poner un ejemplo muy evidente o muy claro de ello, ¿no? En 2008, cuando hubo en 2007, cuando quebró Lehman Brothers y luego en 2008 la crisis financiera, esta crisis en realidad no fue predicha o prevista por casi ningún economista. Y eso que hay miles y miles y miles de economistas trabajando en consultoras, en gobiernos, en empresas, y nadie pareció verlo. Esto es normal también porque, como siempre hemos dicho también en el resto de vídeos, la economía depende de voluntades humanas y depende de factores macroeconómicos, políticos, estatales, populares también, que escapan al control de lo que sería incluso una ciencia, de una pretendida ciencia, porque claro, al final la economía es política y la economía es humana y los humanos somos gente con voluntad colectiva y con voluntad también de prioridades y de priorizar. Pero esto es un factor que tener en cuenta. Aunque te quieran situar siempre que la economía va por un lado, es matemática, y luego pues esto va por otro lado, o las necesidades y virtudes y un poco anhelos humanos van por otro carril, y esto totalmente es mentira. Otro ejemplo, es verdad que a Juan Ramón Rayo lo cito, lo interpelo en los títulos de los vídeos, y muchos de sus seguidores a través de esa interpelación pues vienen al canal a contestar, pero claro, él también demuestra este disfraz ideológico de su pretendida ciencia, ¿no? Él, por ejemplo, en el año 2019 hizo un vídeo contra la subida del SMI que se produjo en aquel año, que se aumentó el salario mínimo interprofesional en España más de un 60%. Es decir, que de forma, dirían los liberales, arbitraria, artificial, se subió el coste laboral de los trabajadores. En el fondo porque así ganaban derechos y tenían un medio para subsistir, o era más justo poder cobrar un poquito más y hay que instarlo públicamente. Pero esto para un liberal es algo que es loco o que rompe totalmente los esquemas, porque claro, se supone que el ofertante de empleo, que es el trabajador, y el demandante de empleo, que es la empresa, eso ya se equilibra en el mercado, ¿no? Hay un precio de equilibrio que ajusta, ¿no? Entre demanda y oferta, pues, y también ajusta el valor de cada trabajo, y los mecanismos del mercado lo autorregulan. Y claro, por eso en verdad le estalla la cabeza a un liberal cuando tú subes el SMI de forma artificial y no baja, y no se produce una destrucción de empleo, que es lo que lo que te decía Rayo, que dicen los liberales. Yo subo y aumento derechos de la gente, subo el salario, y por lo tanto, pues muchos empresarios ya no podrán contratar porque el precio es más elevado del precio de equilibrio del mercado. Es lo que te dirían así un poco a nivel pseudocientífico toda esta gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que la economía no funciona como te explican en los libros. Y aunque Juan Ramón Rayo incluso se reafirmara en esa predicción fallida de que aumentar el SMI aumentaría el desempleo en 2021, aquí en este artículo que publicó en el Confidencial, la realidad es tozuda. Y la realidad hizo que, pese a ese aumento del SMI, gracias a ese aumento del SMI, el empleo en España no ha dejado de disminuir. Justo lo contrario de lo que decían los liberales y Juan Ramón Rayo. Bueno, pues ahí está una prueba empírica de lo que dices no tiene nada que ver con la realidad.
tú tienes 6 años de aumento de salario mínimo, de actualización del salario mínimo incluso, y el empleo, se va creando más empleo. La gente contrata más, pese a que se supone que es más costoso el precio de la unidad laboral. Al final, la economía pues tiene mucho de esta mitología, mucho, toda la economía liberal, y es ciega en realidad. Entonces aquí vamos a pasar a la crítica que más se ha hecho, ¿no? Al vídeo primero, sobre todo, que es el de los estados no quiebran, ¿no? Yo argumento que si tú tienes soberanía monetaria, esto es en base a teoría monetaria moderna, que si tienes soberanía monetaria, pues tú no puedes crear en tu propia moneda, eso es imposible. De hecho, no hay ningún ejemplo. Todos los ejemplos que se citan, o son muchos de ellos pre-economía capitalista o pre-economía contemporánea, o lo que son errores de bulto, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Grecia o Rusia en el 98. Ninguno de estos países quiebra, hay suspensión de pagos, pero incluso hay suspensión de pagos en monedas que tú no controlas. Por ejemplo, Grecia, que tuvo que estuvo estos acreedores europeos que le exigieron mucho, pero claro, Grecia no tiene la emisión de su propia moneda, no controla la emisión del euro, es usuaria del euro. Esto sería un debate que es mucho más amplio sobre el tema del Banco Central Europeo, sobre la soberanía en Europa, pero en todo caso lo que se está argumentando es que tú en tu moneda no quiebras y aquí eres usuario de la moneda. En Argentina pasa 3/4 de lo mismo. Argentina, con Macri, contrae deudas en moneda extranjera, que es a través del FMI en dólares, y por lo tanto, tu suspensión de pagos, tu incapacidad incluso tu inflación, se debe a que tú tienes muchos más pesos, o sea que vas emitiendo más pesos para comprar esos dólares. Es decir, que incluso pues ahí pues aumenta la masa monetaria de pesos simplemente porque necesitas más dólares, porque en tu cambio con el dólar pues se genera esa distorsión del mercado porque estás endeudado en dólares, una moneda que no controlas. Del mismo modo, pues en Rusia en el 98, pues, pese a que hubo impagos de deuda, que eso es verdad, pues Rusia pudo después refinanciarse, los acreedores quisieron volver a comprar deuda pública rusa y todo siguió pues un poco el destino que estaba escrito, ¿no? Que es decir, que el Estado no quebró. ¿Sabéis por qué? Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa. Una familia, una empresa, cuando quiebra, cuando entra en bancarrota una familia o una empresa, que entra en fase de liquidación muchas veces, pues claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, una familia que quiebra, que está en bancarrota, le va a tener que vender su casa de veraneo. Si tiene esa casa de veraneo, tiene que vender su patrimonio, tiene que vender sus joyas y tal para poder saldar esas deudas con los acreedores, y aunque te puedas quedar sin nada. Pues yo qué sé, y una empresa también pues que entra en fase de liquidación o que se declara insolvente, que entra en bancarrota, pues incluso puede desaparecer el registro de comercio, del registro mercantil, y se le puede exigir pues el pago de todos sus activos y tal. Es decir, es muy raro que un acreedor, no se conoce, o no, yo lo conozco al menos, unos acreedores que sean capaces de exigir la liquidación de Francia, de España o de Italia. No existe. No existe capacidad de liquidar, ni siquiera con Grecia pasó. O sea, no se puede exigir la liquidación de ese Estado o que desaparezca ese territorio, esa población, e incluso la policía, el ejército, los hospitales. Los hospitales podrían venderse, pero no desaparecer tampoco. Pero bueno, que no desaparecen esos estados ni desaparecen esas economías, ¿no? Es decir, hay ejemplos no de quiebras, sino de colapsos de estados. Por ejemplo, en este siglo XXI, Libia o Somalia. Libia o Somalia sí que son los estados que han colapsado. Bueno, pues en Libia es también otro caso que no voy a explicar aquí, evidentemente, pero bueno, guerras civiles, internas, que generan, pues, que hayan otros grupúsculos, se pierde el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, pues ya no hay legislaciones comunes, bueno, más o menos todo el mundo sabe cómo está Libia, cómo está Somalia, cómo han fallido, cómo son estados fallidos y que se ha derrumbado toda la economía y todo lo demás que tenga que ver con esos dos estados que sí que son colapsados. Pero no tiene que ver con la economía, es decir, esto no tiene que ver con imprimir moneda o con que no puedes saldar tus deudas, sino tiene que ver con guerras y con cosas que ocurren en la sociedad humana y que pueden ocurrir en cualquier momento, como le ha pasado a Ucrania también. Es decir, en cualquier momento puede ocurrir que sea una guerra y te pase algo. Pero eso no tiene que ver con la economía. Y aquí quiero llegar al último sobre una cuestión que quería poner sobre la moneda y sobre la formación de la moneda y un poco los mercados monetarios. Yo creo que lo primero es ir a la antropología, ¿no? Para entender, sobre todo David Graeber, que yo creo que es una de las personas que más ha estudiado la formación de los mercados, de las ciudades primitivas y todo lo demás, donde ya se demuestra, ella va a demostrarte que la moneda tiene una fecha de inicio, que cómo antropológicamente funciona esto y demás. Pero aquí quería poner también otro ejemplo, que es Bendorp.
que es un economista muy importante, bueno, y matemático, que hizo matrices de cómo funcionarían las interacciones entre tres agentes económicos en base a modelo matricial de precios de equilibrio, ¿no? De cómo funcionaría la economía con esos tres agentes económicos con precios de equilibrio. Y demostró que siempre se bloqueaban si todo más o menos iba a funcionar como economía de trueque, que es decir, que es como conciben la economía los neoclásicos y cómo conciben la economía a precios de equilibrio los economistas liberales en general. Es decir, después de Bendorf, también hay, de este economista, ya se demuestra que hay unas fallas estructurales sobre cómo entender la moneda como simplemente un equivalente universal, como si fuera una unidad de valor que se desprende del resto de unidades de valor de un mercado y como simplemente pues sirviera como algo neutro o que no tuviera ninguna influencia en la formación de precios de un mercado. Con todo esto, lo digo de forma muy sencilla, pero pongo las referencias. También creo que podría poner a Pierre Vital, el historiador francés, que tiene un libro sobre oro y moneda, que también explica muy bien cómo funciona la formación de precios y la masa monetaria y todo lo demás a nivel económico. Y creo que con estos ejemplos, más o menos, hay unas referencias para poder cuestionar o para poder simplemente abrir un poco el horizonte de análisis crítico sobre justamente esta formación de monedas. Y ahora vamos un poco al tema del Estado y mercado. Y aquí quiero llegar al último punto, también por el tema de la meritocracia que traté en el último vídeo, que es que al final todo al final responde a mecanismos de legitimar la riqueza. La riqueza que la gente tiene, porque al final la sociedad, pues los humanos no somos todos iguales, muy parecidos. Pero hay gente pues que tiene mucho más poder que otra y hay gente que tiene más dinero que otra. Eso puede ocurrir, el tema es cómo se legitima ese dinero. Y aquí, por ejemplo, otra crítica que había mucho era el tema del Estado y el mercado. Y mucha gente, creo que de forma inocente, yo no digo que lo hagan de mala fe, pero es verdad que creo que no se preguntan sobre la naturaleza de ese mercado. Creo que muchas veces se confunde o se intenta atribuir al mercado atributos divinos, atributos de tipo metafísico. El mercado es metafísico para mucha gente que es liberal. Es decir, el mercado premia y castiga, como un dios vengativo antiguo. Premia al que se esfuerza, supuestamente, al que es más listo, al que es más habilidoso, al que ve las oportunidades de mercado, al que trabaja más, y lo premia. Y castiga al vago, al maleante, al que no se esfuerza bien, al tonto, pues a estos se les castiga con puestos en la sociedad muy bajos y sin dinero. Y hay una relación moral y una relación casi teológica, pues eso, de que pues mucha gente a lo mejor no cree en Dios o cree en Dios, pero atribuye al mercado atributos divinos de eso, de premiar y castigar a los humanos en torno a unos parámetros determinados. El mercado, y aquí es el último punto que quería llegar de este vídeo de respuesta. Se habla mucho también de teorías y de cientificismo en economía y demás, pero cuando llegamos al punto del mercado, todo esto desaparece, ya no hay ciencia. Aquí lo que hay simplemente es debates filosóficos muy profundos, ¿no? Por ejemplo, si el mercado siempre ha existido, ¿no? Que también se me ha respondido en algún comentario. Pero esos son debates, ¿cómo decirlo?, metafísicos, debates de el mercado de esencia del ser humano, ¿no? Incluso el mercado va siempre con el humano antropológicamente tira al mercado, el humano es malo por naturaleza, el humano es egoísta por naturaleza. Entonces son debates esencialistas, pero sobre todo filosóficos, son debates profundos, pero que nos interpelan en el ámbito de la filosofía y también de la antropología, evidentemente, y también, pues, también de la historia, ¿no? Pues cuando nace la moneda y tal, que también ha habido muchos debates sobre eso, ¿no? Muchas veces parece que se confunde, incluso tendemos todos a ver el pasado con las anteojeras o con las gafas del presente y tendemos a hacer anacronismos y vemos que queremos ver lo que nosotros entendemos, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, como si siempre hubiera ocurrido así. O como si viéramos resquicios de que era lo mismo antes que ahora. Eso ocurre en muchas esferas de la vida, pero que en la economía es más bestia que nunca. Te dicen que siempre ha habido mercado, que siempre ha habido beneficios y explotación, y ha habido, pues incluso, yo qué sé, al menos el mercado financiero te lo pueden decir, porque el mercado financiero tiene una fecha de inicio que es ahí en Países Bajos en el siglo XVII, no tengo bien la fecha, que es 1602 o 1603, y ahí sí que hay una fecha de fundación total con la bolsa, y eso no te puede decir que ha existido siempre, ¿no? Pero claro, en el fondo con la bolsa ocurre lo mismo que con el resto de cuestiones del capitalismo contemporáneo, que son nuevas y son propias y son históricamente determinadas o condicionadas a nuestro contexto y no a otros. Con esto quiero acabar y quiero decir que el Estado y el mercado capitalista
son intrínsecamente interdependientes, porque además es que históricamente es así, esto es empírico, esto es realismo, es decir, no existe ese otro mercado capitalista, ese otro mercado financiero sin ese Estado detrás que lo cree o que lo fomente o que lo regularice, lo institucionalice y le dé sus mecanismos. Incluso aquí podemos entrar en muchas cosas, incluso con propiedad privada, que también hay mucho mito con la propiedad privada, ¿no? Es decir, mucha gente incluso confunde propiedad privada y propiedad particular, para justamente pensar que tu coche o tu casa es propiedad privada y no propiedad particular, de uso particular de tus cosas, ¿no? Propiedad privada tiene que ver con los medios de producción, tiene que ver con el sistema empresarial, con la forma de extraer beneficios, un montón de cuestiones que tampoco vamos a entrar en este vídeo, pero lo ponía como ejemplo también de que hay muchos mitos y muchas formas, incluso tergiversaciones de conceptos, para que ni siquiera podamos entendernos o preguntarnos sobre la naturaleza profunda de las cosas y cómo funciona realmente tanto la economía como el mercado, como el Estado e incluso su correlación. Y hay gente que se puede sentir muy indignada, que yo, pues bueno, pues al final lo entiendo también, al final el liberalismo es un dogma que se expande por todas partes y que es verdad que te ametrallan con él. Y es verdad que a mucha gente puede doler también claro, que se cuestionen cosas tan básicas como que los impuestos sirven para fundar los mercados o que el Estado, que se supone que es el malo, es el que realmente funda el mercado, ¿no? Pues bueno, esto es que en realidad es así. Entonces, luego se puede entrar más en niveles más metafísicos o más de por qué ocurre eso y demás. Pero bueno, yo creo que en este vídeo lo dejo ya aquí por hoy y creo que aquí me voy a despedir. Pero bueno, también porque creo que son temas muy profundos y que poco a poco pues iremos desarrollando también otros vídeos y con más gente también. En todo caso, pues nada, nos vemos muy pronto. El Viejo Topo es una revista, una editorial y ahora, gracias a vosotros, un canal de YouTube completamente independiente. Si quieres ver más vídeos como este, por favor, suscríbete y dale pulgar arriba. Si aún no nos conoces, échale un vistazo a nuestros libros, revistas y artículos habituales. Gracias por acompañarnos.